Saludos hermanos, hoy domingo 29 de noviembre les anuncio las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un gozo nuevamente estar con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios. Hoy el tema va a ser de la humillación a la exaltación. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y mostraste tu bondad, Señor, que nos lleva al arrepentimiento, enviando a tu único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Te damos gracias por todos mis hermanos, mis amigos, por todos los que van a ver y escuchar este mensaje de la palabra, de tu palabra, que es tu poder en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, hermanos, como lo anuncié, el tema para hoy día es de la humillación a la exaltación. Y vamos a tomar del libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a verlo hasta el versículo 11. Y nuestro Señor habló sobre humillación y exaltación en el Evangelio. Podemos ver en Mateo, capítulo 23, versículo 12, y lo dice con una claridad meridiana que no cabe ninguna duda. Dice en el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También lo vemos en Lucas 14, Lucas capítulo 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Lucas 18, 14, vuelve a repetir el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Estaba narrándoles la parábola del fariseo y el publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya en las cartas de Santiago y Pedro a la iglesia de Jesucristo, también Santiago y Pedro van a hablar sobre la humillación y la exaltación. Vamos a ver Santiago. Vamos a ver primero Pedro. Pedro, capítulo 1, la carta de Pedro a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué cosa es exaltar? Es tomar algo que es bajo y que se levanta. Pero diremos que Dios es el único que exalta. Él nos exalta, y dice la palabra que nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, aquel que quiere ensalzarse, aquel que pretende exaltarse, pues una mala noticia: Dios lo va a humillar. Y veamos lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Vamos a ver, versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
hemos querido hacer esta introducción porque nuestra unión a Jesucristo, por la fe en Él y en su obra terminada, nos va a llevar a seguir los pasos de nuestro Maestro, hacer que la palabra que aprendemos la pongamos por obra. Y Pablo, ya en Filipenses, que es el capítulo que vamos a ver, segunda de Filipenses, o Filipenses 2, vamos a ver que Pablo va a apelar a aquello que los cristianos, en unión con Jesucristo, ya somos y tenemos. En Cristo Jesús somos fuertes y su amor nos impulsa. Además de eso, diremos que participamos del Espíritu de Dios. Por tanto, actuamos con bondad y misericordia. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro caminar va a ser en amor, bondad, misericordia. Y como es Jesucristo, como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Entonces, no hacemos nada por contienda o por vanagloria. Con humildad estamos siempre ocupados en estimar a los demás como superiores a nosotros. Considerar a tu prójimo como superior a ti, créeme hermanos, que es una arma eficaz, es la más eficaz para vencer la soberbia. La soberbia no es agradable a Dios. Es el pecado también del diablo, la soberbia. Así que, hermanos, la palabra nos enseña que miremos a nuestro prójimo como superiores a nosotros. Y eso realmente nos da tranquilidad porque no vamos a estar en competencia con nadie. Vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y todo eso es lo que tenemos que hacer, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no actuamos tampoco egoístamente. Nos interesamos por lo demás. Prueba de ello que nosotros oramos. Más oramos por los demás que por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de nosotros se va a encargar el Señor. Entonces, hermanos, decía al comienzo que hoy les voy a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y comenzamos diciendo que el ejemplo supremo que tenemos delante nuestro es Jesucristo el Señor. Vamos a ir a la palabra. Entonces, vamos a ver qué es lo que produce nuestra unión con Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a los filipenses, que una iglesia que él amaba mucho, porque ellos también habían mostrado preocupación por él, lo habían asistido, lo habían cuidado, lo habían amado. Entonces, comienza la palabra diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, los cristianos necesitamos estar unidos, no solo en la lucha contra los enemigos del Evangelio, los enemigos que tenemos fuera de la iglesia, sino también en la vida dentro de la iglesia. Es importante que nosotros nos mantengamos
A pesar muchas veces de las diferencias de criterios que podamos tener, mantengamos la unidad en Cristo, que es el vínculo del amor. Pero vayamos ahora al versículo 5, ¿y qué es lo que dice? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si estamos unidos a Jesucristo, tenemos que sentir lo mismo que Él sintió. Él sintió un amor y nos amó hasta el extremo, dice la palabra. Entonces, el amor tiene que estar presente en todos nuestros actos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos opinan que del versículo 6 al versículo 11 era un canto que hablaba de las virtudes de Jesucristo que los primeros cristianos cantaban. Pero ya sea canto o no canto, la verdad que Jesucristo está manifestando desde que inició su ministerio en la tierra, cuál era el propósito de su venida a la tierra, cuál era el destino que iba a llevarlo a la cruz y cuál era también el sentir por nosotros. Entonces, si nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuál debe ser entonces nuestro sentir como seguidores de Él? Vamos a ir a Mateo 10:44. Y esto lo tenemos que tener muy presente todos los que pretendemos servir a la iglesia de Jesucristo. El llamado que Dios nos ha hecho es para servir y no para ser servidos. Dice el Señor, Mateo 10:42-45. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Él vino para servir y no ser servido. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te damos gracias, Padre, porque eso es lo que queremos hacer nosotros en la iglesia de Jesucristo. Servir, no hacernos servir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro sentir si somos seguidores de Cristo? Y volvemos otra vez a la palabra en Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que Jesucristo, un hombre de propósito y destino, porque vino como hombre, siendo en forma de Dios, no trató de seguir siendo igual a Dios. No se aferró a esa condición. Es más, Isaías 52:13 lo describe como el siervo de Dios. Vayamos a Isaías, capítulo 52. Más adelante hablará Isaías como de Jesucristo, como el siervo sufriente. Pero dice Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí anuncia en este versículo del 13 al 15, hemos leído el 13, que expresa primeramente su asombro por el anuncio y después medita sobre el verdadero sentido de la misión del siervo. Dios retoma la palabra al final para decir que todo fue parte de su plan y para hablar de la exaltación del siervo después que haya cumplido su misión. Entonces, todo lo que hizo Jesucristo era obedeciendo el plan perfecto del Padre y cumplió la misión satisfactoriamente. Se despojó a sí mismo, se hizo pobre siendo rico. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Gloria a Dios. Dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Se humilló a sí mismo. Dice Isaías 53, del 3 al 9. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras para mostrar cómo es que Jesucristo tuvo que seguir el camino de la humillación a la exaltación. Isaías 53, 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hebreos 12:2 nos va a hablar algo que realmente es impresionante y que probablemente muchos no lo han visto así, pero la palabra de Dios nos revela el gozo inmenso que tuvo Dios, que tuvo el Señor Jesucristo cuando se encontraba en la cruz. Y alguien podría decir, pero ¿qué era masoquista? No, vamos a ver qué es lo que dice la palabra.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, dice, delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué es lo que le producía tal gozo en medio de tanto sufrimiento? Que tú y yo íbamos a ser salvos por la fe en él y en su obra perfecta y terminada en la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez repasamos Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué cosa es despojar? Es privar a alguien de lo que goza o de lo que tiene. En este caso, él se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, se despojó a sí mismo, se hizo pobre, siendo rico. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios, que es justo, Dios que ama a su Hijo, ¿qué es lo que hizo? Él se humilló a lo sumo, pero el Padre lo exaltó también hasta lo sumo. Versículos del 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Cáncer, sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Problemas financieros es un nombre, pero sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo. Enfermedad es un nombre, sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo. Impaciencia, sobre ese nombre está el nombre de Jesucristo. Rebelión, cualquier nombre que se mencione, por encima de ese nombre está el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y el nombre es el Señor. Veamos, hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en toda la creación. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Es el Señor de señores. Es el Rey de reyes. Es el Señor de nuestras vidas. Es el Señor de nuestro hogar. Es el Señor de la iglesia. Él es el único Señor y suficiente Salvador. Y ese nombre que le dio el Padre fue para su gloria. Otra vez, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bien, hermanos, en este punto vamos a ver todo lo que hizo antes de su venida. ¿Qué es lo que hizo antes de su venida? Antes de su venida él estaba con el Padre, ¿no es cierto? Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Jesucristo lo dijo muchas veces. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Pero dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces vemos que él fue exaltado por todo lo que hizo desde antes de su venida, de obedecer al Padre,
y ser humillado por causa tuya y por causa mía, pero también por lo que hizo en su vida en la tierra, una vida de humildad y obediencia a Dios. Y obediencia irrestricta, hermanos. Hay un lema ahí en el ejército que dice que la obediencia debe ser sin duda ni murmuración, ¿no es cierto? Y por eso que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Dios que vino en forma de hombre se despojó, tomando forma de siervo, tomando forma de... Miren, hermanos, yo muchas veces lo he dicho en la iglesia, siervo no significa otra cosa que sirviente. Para eso, pastores amigos, ministros amigos, si me están viendo, si me están escuchando, no nos han llamado para estar en un lugar de privilegio. Somos los siervos de Dios. ¿Y a quién vamos a servir? A Dios, pero sirviendo a nuestros hermanos. Y eso es lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue levantado de los muertos al tercer día y exaltado, y ahora está a la diestra de Dios Padre. Entonces, esa es la exaltación. Luego de la humillación. Porque Jesucristo murió y al tercer día fue resucitado de entre los muertos y fue exaltado y fue a la presencia de Dios Padre y está a la diestra de Él. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y ese nombre es el Señor. El Señor. ¿Qué cosa significa el Señor? El amo. El Señor. Este es el nombre que los primeros cristianos dieron a Jesucristo. Y lo podemos ver en Hechos 2:36. Hechos 2:36. Qué maravilloso es ver todo a la luz de la palabra, hermanos. 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando Pedro en su discurso. En ese discurso que, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 en un mensaje sencillo, pero lleno de la unción del Espíritu Santo. Pero también podemos ver el mismo nombre en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o sea, maldito, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermanos, yo he comprobado que hay muchas personas que todavía no han tenido una decisión por Cristo Jesús. Personas buenas, personas que también oran, personas que hacen el bien, pero que les es imposible llamar a Jesucristo mi Señor. Le dicen el divino niño, le dicen Jesucito, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene inmediatamente, instantáneamente, cuando uno cree en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Así que, hermanos,
En Isaías 45, 43, otra vez vamos a volver a Isaías. ¿Y por qué mencionamos tanto Isaías? Porque al libro de Isaías se le conoce como el protoevangelio, o sea, como si fuera el primer evangelio, como si fuera el primer anuncio de la venida de Jesucristo como Señor y Salvador. 45, capítulo 45, 23. Dice la palabra de Dios. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto hablaba Isaías, probablemente sin saber de quién hablaba, no lo sé, pero hablaba 800 años antes que naciera Jesucristo. Pero hablaba del siervo de Dios, hablaba del siervo sufriente, hablaba de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y aquí Pablo, en Filipenses 2, anuncia que la misma adoración que le damos al Padre será dada a Jesucristo en los cielos. O sea, ángeles y otras autoridades y poderes celestiales doblarán sus rodillas. Y en la tierra, los que estamos en la tierra, y debajo de la tierra también, todo el universo confesará que Jesucristo es el Señor. Es tu Señor, es mi Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre amado. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó hasta derramar su última gota de sangre, para que tú y yo seamos salvos. Gracias, Padre amado. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias en este día, domingo 29, el último domingo de noviembre. Gracias. Y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso, siempre lo digo. Y una semana sobrenatural, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados a una vida sobrenatural, no una vida ordinaria, no una vida natural, sino una vida sobrenatural guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una semana sobrenatural para todos ustedes, hermanos. Hasta el próximo mensaje.